Y continuando, queridos amigos telespectadores, con nuestras catequesis dentro del año jubilar que estamos celebrando, porque es un año santo, un año especial, que prepara el reinado de Cristo, porque recordemos que todas las acciones de la Iglesia, desde que Cristo funda la Iglesia, tienen como fin preparar el reinado de Jesús. El reinado de Jesús está entre nosotros, pero todavía no en plenitud, porque el reinado de Cristo se realizará en plenitud con su segunda venida y con el juicio de las naciones, y también con la nueva Jerusalén que desciende del cielo, que magistralmente nos la presenta San Juan en el Apocalipsis en el capítulo 21. Nosotros los cristianos católicos estamos preparando el reinado de Jesús, sobre todo con nuestra conversión y nuestro ser iglesia, ¿no? Ser misioneros de la verdad, de la luz. Ahora vamos a compartir con ustedes esta reflexión del Papa Francisco en la bula de indicción del año jubilar, en el número 8, uno de los últimos párrafos del número 8 de la bula. Dice el Papa, perdón, el número 9, corrijo, en las parábolas dedicadas a la misericordia. Fíjense, es interesante porque el Papa ve que hay unas parábolas, unas comparaciones de un hecho común del hombre en la tierra que representa una relación misteriosa de Dios Padre con la humanidad y con sus hijos, ¿no? Ese es el género, ¿verdad?, de la parábola, un género propio de nuestro Señor Jesucristo que utiliza mucho en sus discursos, en sus catequesis. En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios como la de un Padre que jamás se da por vencido hasta tanto no haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia. Conocemos estas parábolas, 3 en particular, la de la oveja perdida y de la moneda extraviada, y la del padre y los 2 hijos. Fíjense que aquí el Papa no llama a esta parábola del hijo pródigo, tampoco la parábola del Padre misericordioso, como también se le llama, sino la parábola del padre y los 2 hijos. En estas parábolas Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando perdona. En ellas encontramos el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón. O sea que la misericordia es la medicina que Dios ofrece al hombre que se siente abatido por el pecado. Por eso es que frente al pecado no se debe buscar el reiki, no se debe buscar el yoga. Lo que se debe buscar es la confesión. Porque en la confesión uno experimenta el consuelo de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Yo recuerdo un sacerdote en una ocasión decía, el padre Darío Betancourt, en una catequesis, que él en Nueva York tenía amigos psiquiatras, y en una consulta cuando entrevistaban por primera vez al paciente, le preguntaban si era católico, y cuando le decían los pacientes que eran católicos, los psiquiatras lo enviaban primero a hacer una buena confesión, porque en la práctica se daban cuenta que al hacer una buena confesión y experimentando la gracia de Dios, ya emocionalmente y cognitivamente el paciente respondía de una manera diversa a la terapia que se le iba a seguir, y que muchos de los problemas que tenían los pacientes se sanaban a través de una buena confesión. Por 2 razones. Por uno, porque, hombre, prácticamente la culpa, la baja autoestima, todo se elevaba y se sanaba a través del sacramento. Pero también porque el mismo sacramento otorgaba una gracia particular de Dios para superar el estado de tristeza o de ansiedad con el que venían los pacientes. Esto es muy atinado, ¿no? Ahora, fíjense que en estas 3 parábolas de la misericordia
que encontramos en el Evangelio de Lucas, prácticamente en el centro del Evangelio, como si fuera la columna vertebral de todo el mensaje de Jesucristo. El mensaje fundamental de las tres parábolas es que Dios manifiesta su perdón ante el pecado del ser humano. Es un mensaje central, tanto en el pastor que pierde una oveja y va en su búsqueda, como la mujer que pierde una moneda de las 10 que tenía, como del padre que pierde un hijo suyo momentáneamente por irse tras el pecado. El mismo Jesucristo dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que no por 99 que no tienen necesidad de convertirse. Los ángeles se alegran cuando una persona regresa a la iglesia, cuando reconoce su miseria y pide perdón a Dios, cuando está dispuesta a cambiar de vida. Es cierto, queridos amigos televidentes, que la conversión es un don de Dios. Dios nos da a nosotros la gracia de ir a Él. Pero también la conversión es respuesta del hombre a la gracia. Dios nos puede dar la gracia. Pero si la persona no responde, no puede darse la conversión. Yo pienso que Dios siempre llama a la puerta del corazón del hombre esperando su cambio de vida, que deje la vida de pecado para vivir en la vida de la gracia. Ahora, dentro de este año de la misericordia es el paso fundamental que el cielo espera que los fieles den, ¿no? El cambio de vida. Para eso es este año de la misericordia, para cambiar de vida, para ser mejor. El fruto del año santo es la conversión de las almas. Vamos ahora a ilustrar la parábola del padre y los dos hijos, y luego vamos a comentar pues la aplicación de esta parábola en la vida práctica en el caso de la conversión que Dios espera de sus hijos. Adelante. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: Los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor ropa y vestidle,
y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo, he aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Bueno, amigos, ustedes han visto ahora aquí la dramatización, ¿no?, de esta parábola de nuestro Señor Jesucristo del Padre y los dos hijos. Cómo el Señor va narrando a los apóstoles esta linda parábola que sin lugar a dudas se aplica a cada uno de nosotros, porque a lo largo de nuestra vida yo creo que no hay un cristiano que no haya tenido la experiencia esta del retorno a la casa del Padre. Ahora, fíjense ustedes el contraste de estas dos vidas que experimenta el muchacho. Ahora, consideremos que esta parábola es una parábola que altera un poco la legislación judía desde la época de Jesús. Primero, porque un padre distribuye la herencia al morir, deja su testamento. En la parábola, el padre anticipa la herencia, o sea que está violando ya el derecho judío de la época. Segundo, al hijo menor no le toca la mitad de la herencia de los bienes, sino un tercio. En el caso de la parábola, los bienes se distribuyen equitativamente, 50% al hijo mayor, 50% al hijo menor. Otro dato extraño de la parábola es que al regresar el hijo menor, el padre, en lugar de llamarle la atención y reprenderlo en justicia, según los tribunales de la época, por el error en que había cometido el chico, el padre lo besa efusivamente, lo abraza y ordena hacer una fiesta. Obviamente, con esta presentación de esta parábola, el Señor lo que nos está indicando es que si bien la afectividad de Dios Padre es similar a la de un ser humano, rebasa también la conducta moral de un ser humano en la tierra. Y Dios Padre tiene actitudes que van más allá de las actitudes de un ser humano en la tierra. ¿Cuál es ese mensaje? Que bueno, que Dios respeta la libertad del ser humano y que Dios se amolda
a los deseos del ser humano, aunque no sea lo correcto, aunque a él mismo no le parezca bien, y responde a esa necesidad del ser humano. Si el ser humano quiere irse de Dios y quiere hacer su vida disoluta, Dios lo acepta. Y si en justicia no le corresponde algo, Dios mismo, para complacer al ser humano que se lo pide, entonces responde a sus expectativas. Ahora, ¿cuál es el contraste que se presenta de estas dos vidas del chico, ¿no? El hijo menor como el hijo mayor, ambos han gozado de la abundancia, tanto de la afectividad del padre como de las cosas materiales que los rodean a los dos. Ahora, hay un detalle aquí que hay que subrayar, que el mismo Jesús menciona que es un padre que tiene dos hijos. O sea, no aparece la figura materna por ningún lado. ¿Por qué? Porque una de las razones del por qué el muchacho se fue a esta vida disoluta, desordenada, es por la ausencia de la madre. Como no existe la madre en la parábola, esto explica el por qué el muchacho no se siente a gusto en la casa del padre con todo lo que le rodea. Le falta algo y va en busca de ese algo. ¿En qué el joven menor botó, malversó la hacienda que a él le correspondía? En el sexo desenfrenado. Hay algunas versiones de la Biblia que hablan de mujeres o de malas mujeres. El texto griego aquí que utiliza San Lucas dice claramente porne. Porne, traducido al español, significa prostitutas. Fíjense que el chico perdió su virginidad. Fíjense que lo que el chico estaba buscando fuera de la casa del padre era sexo. ¿Y por qué? Bueno, había un vacío, algo que no se dio en el hijo mayor, porque el hijo mayor no tenía esa carencia afectiva, probablemente porque según la forma en que está presentada la parábola, no le impactó tanto la falta de la madre, porque probablemente la madre ya murió cuando el chico pasó su adolescencia o su preadolescencia. Pero en el caso del hijo menor hay un vacío. El padre no ha podido llenar todo ese vacío. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios Padre no puede llenar todos los vacíos que nosotros tenemos en el corazón? Por supuesto que puede. Y eso es la enseñanza de Jesús. Dios llena todos los vacíos, pero hay una fragilidad en el hombre. Su propia conciencia, sus inclinaciones, los vacíos afectivos. Entonces, como existen estas inclinaciones al pecado, porque existe en todo ser humano, por muy cerca que esté de Dios, existe la debilidad, existe la tentación. Entonces el muchacho se dejó llevar por esa inclinación, por esa tentación, y fue a buscar lo que nunca debió haber buscado. Sabiendo el padre que el chico iba a caer en esto, lo dejó. No le puso resistencia. Así, curiosamente, actúa Dios con nosotros. Dios sabe que muchas decisiones que nosotros tomamos nos hacen daño, que no será para nuestro bien, que van a desgarrar nuestra personalidad, y Dios respeta nuestra libertad. Si bien nos advierte en la conciencia que lo que estamos haciendo no es correcto, no poner reparo en que lo hagamos, porque Dios respeta la libertad del ser humano, y aquí lo vemos en la parábola. El chico abusó de la libertad del padre y pensando que iba a encontrar la felicidad, que iba a llenar el vacío que él sentía de la afectividad de la figura materna, se fue a practicar el sexo. Imagínense ustedes si viene de un ambiente de abundancia de dinero, porque una familia rica. Y sabemos que era una familia rica porque cuando el muchacho regresó, el padre mandó a matar un ternero engordado, pero también organizó un cuerpo de baile para que danzara ante el muchacho. Y organizó un gran banquete y organizó una gran
música y fiesta. O sea, que había mucho dinero allí. Ahora, el padre organiza todo esto con el dinero del hijo mayor. Porque a veces señalamos al hijo mayor, pero ¿de dónde saca el padre todo esto si él había repartido todos sus bienes entre los dos hijos? Fue del hijo mayor. O sea que el hijo mayor no era egoísta. El hijo mayor siempre estuvo con el padre. El hijo mayor siempre guardó fidelidad al padre. Y sabía que no había que buscar nada en el mundo. Siempre estuvo allí. Pero el hijo menor no pudo resistir la tentación de su propia conciencia y lo que otros chicos le habían dicho que había en el mundo. Ahora, consideren ustedes toda esta fortuna que el chico había heredado. Estamos hablando aquí de varios miles y miles y miles de dólares si lo traducimos a nuestra moneda, ¿no? Todo ese dinero, ¿en qué se fue? Sexo. En prostitutas. Y aquellas mujeres que se prestaron para eso, ¿no? Comercializando con su cuerpo. O sea, imagínense ustedes los meses, la oportunidad de caer a lo largo de todo ese tiempo. Sexo, 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 hasta que se le gastó el dinero. Cuando comenzó a pasar necesidad, entonces dijo, pero yo no puedo seguir así toda mi vida. Entonces consigue un trabajo ofensivo para un judío, criar cerdos, porque entre todos los animales, ¿verdad?, de ese ambiente agropecuario judío, el animal más impuro, además de la serpiente y el alacrán, es el cerdo, porque estaba prohibido el consumo de cerdo, por ser un animal impuro. Entonces imagínense para un chico judío estar criando cerdos. O sea, es un trabajo vil, es un trabajo miserable, con ese olor, con esa pestilencia, darle de comer a los cerdos. Y él se comparaba con el cerdo, porque quería comer de las algarrobas que le daban o de las bellotas que le daban a los cerdos. Se comparó. Y así se siente una persona cuando vive en el pecado. Se siente como un cerdo. El pecado no hace feliz a nadie. Claro, tanto sexo, tanto licor, tanta fiesta, tanta vida desordenada, el hombre se siente como un cerdo. Bueno, frente a eso, afortunadamente el muchacho dice, hombre, yo estoy aquí muriéndome de hambre, me siento como un cerdo, he caído en lo más bajo con mi pecado, después de tantos años malbaratando el dinero de mi padre, no es justo que yo siga así, si yo soy hijo de un rey, si yo lo tenía todo. Entonces recapacita, volver a la casa del padre. Y después de haberlo pensado, tuvo el valor que hoy mucha gente no tiene, porque tiene miedo, porque piensa que el sacerdote le va a regañar, porque Dios está enojado con él. Tuvo el valor de ir a la casa del padre y se lleva una gran sorpresa, porque se pone en marcha. Y como venía de una tierra muy lejana, fuera de los límites eso de Tierra Santa, eso quiere decir que el hombre tuvo que viajar varios días para llegar a la casa del padre. Y cuando llega a la casa del padre se lleva una gran sorpresa, que el padre lo estaba esperando. El padre lo estaba esperando en el camino, esperando el día que su muchacho regresara. Y cuando lo ve de lejos, el padre sale corriendo a él y lo abraza, así sucio como está, con el olor a cerdo. Lo abraza, lo besa efusivamente, dice el texto griego de Lucas. Y entonces cuando manda a el cuerpo de baile que se prepare para que dance al hijo y prepara todos los músicos para que toquen y canten para el hijo y manda a matar el ternero engordado. Una gran fiesta porque el hijo había regresado a la casa del padre. Este es Dios. A pesar de los errores que una persona pueda cometer y pueda caer en los pecados más feos, Dios siempre está dispuesto a perdonar y Dios siempre está esperando que sus hijos regresen y le pidan perdón. Lo único que quiere Dios, lo único que se arrepienten y le pidan perdón. Esa es la única condición para Él perdonar el pecado. Ahora, el Padre manifiesta todo este amor, toda esta misericordia, abraza al muchacho, lo besa, manda a preparar el banquete, pero el hijo mayor, el fiel, el hijo mayor
que siempre había estado con el padre, el hijo mayor que ha puesto sus bienes también al padre para que el padre los administre, no entiende la conducta del padre. Ahora, si ustedes se fijan bien, aquí hay un pecado de orgullo, de soberbia. El muchacho no entiende la conducta del padre. Y esto refleja la conducta de mucha gente que está en la iglesia, que no se va a pecar fuera de la iglesia, pero que sin embargo peca dentro de la iglesia. Porque el muchacho estaba pecando dentro de la hacienda del padre. No es que el muchacho se queda fuera de la casa del padre como a veces se dice, no. Se queda fuera, sí, del muro, pero está dentro de la hacienda, está dentro de los bienes del padre. Está representando esa realidad de muchos cristianos que están en la iglesia, pero también dentro, sin haberse ido, ofenden a Dios con sus actitudes. ¿Cuáles? La del orgullo, la envidia, los celos. El muchacho no puede entender que el padre esté manifestando más amor hacia un muchacho que ha caído en pecado que el amor que le vio manifestar a él por ser fiel. Tú no me has dado a mí un cabrito, tú no has hecho conmigo una fiesta, yo siempre he sido fiel. ¿Por qué esta actitud tuya? Esto recuerda un poco la situación de Caín con Abel, ¿no? Que a Dios Padre le agradaba más el sacrificio de Abel que Caín y eso le chocaba a Caín hasta que llega al punto que lo asesina al hermano. Los celos y las envidias. Y es una cosa terrible, dolorosa que ocurre en nuestras comunidades. Es vergonzoso, pero nos está presentando una realidad, no solamente de aquel que se va de la iglesia y no quiere vivir con Dios, sino de aquellos que están dentro, de aquellos que son fieles, de aquellos que comparten sus bienes, de aquellos que están siempre al servicio del Padre. ¿Qué es lo que hay detrás de esos celos y de esas envidias? Orgullo. Orgullo. Esa manera de pensar cerrada, obtusa, que no acepta los gestos del amor y de la compasión de Dios hacia otro, y que Dios en algún momento, ¿por qué no? Porque Él es Dios, puede tener preferencia hacia uno. ¿Por qué no? Porque Dios está viendo el corazón, no está viendo la máscara. Y eso lo encontramos también bellamente en el libro de Samuel. Cómo el sacerdote Samuel unge al que menos físicamente tenía las condiciones para ser el rey de Israel, David. Y la respuesta que da Samuel es porque Dios ve el corazón y no se fija en las apariencias. El problema es que estamos en un mundo de máscaras, de tanto maquillaje, de estética, estamos en un mundo de apariencia, pero a Dios no le interesa todo esto, sino lo que hay dentro. Y como Dios sabe lo que el hombre lleva en su corazón, Dios actúa en justicia. Y lo que el Señor está haciendo aquí con este muchacho es justicia divina. Dios está leyendo que el corazón del hijo menor está hecho pedazos, pero por otro lado está amando al Padre, está arrepentido de lo que ha hecho y se entrega totalmente al Padre, que quizás en el fondo aquel que está en la casa del Padre no lo está haciendo de corazón. Entonces, todo eso que el hijo mayor está diciendo, yo siempre estoy contigo, yo no desobedezco ninguna de tus órdenes, en el fondo es una máscara. Porque si fuera la verdad, no hubiera actuado así, con esos celos y esa envidia que el padre está agasajando al muchacho que regresa. Y además, tanto tiempo con el padre, el hijo mayor, y no ha asumido los sentimientos del padre de ternura, de compasión, de misericordia. No lo asume. ¿Cuánta gente, queridos hermanos, hay en la iglesia que no es misericordiosa? Le cuesta dar la mano a una persona que está con ella en la misma banca. Y si se la da cuando lo ve en la calle, ya le quita la mirada y ya no lo reconoce. Pero sin embargo no salen de la iglesia. El evangelio es duro, queridos amigos. Es duro, pero también el evangelio nos está diciendo cómo nosotros debemos comportarnos. Dios lo que quiere es la conversión de sus hijos. El hijo menor se convirtió, cambió de vida. Y el hijo mayor que está en la casa del padre no cambia su actitud, siempre es la misma, lo sabe todo, está con el padre, es fiel. Sí, pero ¿cómo está su corazón? Y ese hijo mayor está representando los fariseos,
que piensan que están bien porque están con Dios, ayunan, cumplen con el diezmo, van a la sinagoga, pero no aman al prójimo. No son misericordiosos, no son tiernos, no son compasivos, no se ponen en la piel del que sufre y hacen acepción de personas. Bueno, Cristo no quería que en su iglesia ocurrieran estas cosas. Y por eso no solamente Jesús está instruyendo aquí sobre la conversión del hijo mayor, sino también, del hijo menor, sino también está exhortando a la conversión del hijo mayor, que siempre está en la casa del Padre. Bueno, este año santo de la misericordia, Cristo nos está llamando a nosotros, miembros de la iglesia, a cambiar de vida, a dejar ese orgullo, a dejar esas máscaras y realmente a vivir con el corazón como debemos, como hijos de Dios, como hijos de un mismo Padre que tiene su amor y compasión, sin excepción, a cada uno de sus hijos. Vamos a un cambio y volvemos con ustedes para sus llamadas en directo aquí a los estudios de FETV.